pueden agarrar el PDF y ponen el PDF de un lado y el cuestionario en la computadora y van respondiendo buscando las respuestas en la clase. Pero ya con eso es mucho. Tengan en cuenta, chicos, que ustedes están avanzando de a 3 clases por semana y eso es súper, súper intensivo. Así que traten de hacer lo que sea que puedan con los cuestionarios, pero vayan al día con eso. Cualquier cosita, duda que tengan o alguno que les cueste, me avisan y lo vemos juntos. Bueno, hoy empezamos, chicos, la segunda parte de la materia, que es todo aparatos y sistemas. O sea, cómo los 4 tejidos básicos que nosotros estudiamos se combinan para formar los órganos. Y esos órganos te van a formar aparatos y sistemas. A la media en un ratito se une. El primer sistema que vemos es el sistema inmunitario. Como seguro saben, es el sistema que se encarga de la defensa del cuerpo. Pero antes de ver eso, tenemos que aclarar una definición muy importante que nos va a servir y la vamos a aplicar de acá hasta la última clase. Tenemos 2 tipos de órganos, que seguro ya lo escucharon en anato. Tenemos los órganos huecos y los órganos parenquimatosos. Los órganos huecos son los que tienen una luz por donde pasa, por ejemplo, el aire en el caso de la tráquea o el alimento en el caso, ponele, del estómago o de los intestinos. Tienen una luz y una pared. Esa pared está formada por capas. En el caso del sistema inmunitario, vamos a ver que los 3 órganos que estudiamos son parenquimatosos. ¿Qué quiere decir que un órgano sea parenquimatoso? Que tiene su parénquima, que es la parte del órgano que lleva a cabo la función del órgano, y el estroma, que es la parte del órgano que le da sostén al parénquima. Entonces es muy común escuchar que tal órgano parenquimatoso tiene parénquima y estroma. El estroma es una cápsula de tejido conjuntivo que envía trabéculas al interior del parénquima. En ese caso, el estroma es la cápsula, porque es la parte del órgano que le está dando sostén al parénquima. Eso lo vamos a repetir mucho, pero tengan en cuenta que los órganos se pueden clasificar o en huecos o en parenquimatosos. Si son huecos, su estructura histológica es una luz y una pared formada por capas. Y si es parenquimatoso, su estructura histológica es parénquima y estroma. El parénquima es la parte del órgano que lleva a cabo la función y el estroma es la parte que da sostén. Ahora sí, el sistema inmunitario dijimos que es el que se encarga de la defensa del organismo. Está formado por tejido linfático. El tejido linfático lo podemos clasificar como un tejido conjuntivo especializado, pero que recién lo vemos ahora. Pero viendo conjuntivo en general, que tenemos embrionario propiamente dicho y especializados, que tenemos el cartílago, el hueso, la sangre. Bueno, también entraría el tejido linfático. Pero este, como tejido básico, es muy sencillo. Está formado por linfocitos y células accesorias. ¿Por qué las clasifican así a la célula? Porque los linfocitos son las células principales, las que llevan a cabo la función del tejido linfático, que es desarrollar una respuesta inmunitaria frente a algún agente dañino. Y las células accesorias van a ser todas esas células que le dan apoyo a esos linfocitos para que lleven a cabo su función. Efectores de la respuesta inmunitaria, así lo pueden decir. Tenemos 3 tipos de linfocitos. Esto es un poquito recordatorio de lo que vimos. ¿Se acuerdan en qué tejido vimos los linfocitos? ¿En qué tejido básico? ¿En el La conjuntivo? vimos, perfecto. La vimos como célula móvil
del tejido conjuntivo propiamente dicho. O sea, una célula que normalmente circula en la sangre y que ante la necesidad de hacer una respuesta inmunitaria en el tejido conjuntivo, migra al tejido conjuntivo. Bueno, refrescando entonces, hay tres tipos de linfocitos, T, B y NK, pero nosotros no los diferenciamos con la técnica histológica de rutina. Con hematoxilina y eosina los vemos a los tres iguales. ¿Cómo son? Una célula redonda, pequeña, con muy escaso citoplasma basófilo, que muchas veces aparece así como un reborde, o a veces ni lo vemos, y un núcleo redondo y de cromatina densa. Los linfocitos T son los que maduran en el timo y los linfocitos B maduran en la médula ósea. Eso para tener en cuenta. ¿Cuáles son las células accesorias? Estas que ayudan a los linfocitos a que lleven a cabo su función. Los macrófagos, las células dendríticas, plasmocitos, granulocitos, mastocitos y células epitelios reticulares. Acá hay como distintos conceptos según el libro. Las células que nunca se tienen que olvidar que son células accesorias del tejido linfático son los macrófagos y las células dendríticas. ¿Por qué? Porque esas son células accesorias que le van a presentar antígenos a los linfocitos. Los linfocitos tienen esto de que ellos no van a ir corriendo a buscar el antígeno. A los linfocitos le tienen que presentar el antígeno. Entonces, otras células, como los macrófagos o las células dendríticas, son las que agarran, captan los antígenos y van corriendo a presentárselo a los linfocitos para que ellos desarrollen la respuesta inmunitaria. Esa sería la ayuda de estas células a los linfocitos. Los plasmocitos, y otros libros también cuentan todas estas células que obviamente tienen funciones inmunitarias. Los plasmocitos son linfocitos B activados que sintetizan anticuerpos. Los granulocitos son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos, que tienen gránulos con determinadas enzimas o moléculas que actúan en distintas situaciones. Y los mastocitos también tienen, igual que los basófilos, heparina, histamina y otros mediadores de, por ejemplo, una inflamación mediada por inmunoglobulina E. ¿A qué voy? Que estas tres células obviamente tienen funciones en la defensa, entonces son consideradas células accesorias del tejido linfático. Pero algunos autores no las consideran tan importantes en esto de ser ayuda a los linfocitos como sí estas dos primeras, que le presentan los antígenos. Y las células epitelios reticulares son unas células específicas de uno de los órganos que vamos a ver, específicas del timo, y que cumplen varias funciones, ya la vamos a ver. Pero bueno, cuando una dice tejido linfático, ustedes pueden decir, ok, tejido linfático, tejido conjuntivo especializado, formado por linfocitos, que son efectores de la respuesta inmunitaria, y son los accesorios, que ayudan a los linfocitos. Principalmente macrófagos y células dendríticas que le presentan los antígenos. Y otras células también. Uy, esperen que se me fue el wifi. A ver, me pongo de acá.
Bueno, ahí seguimos. Las células dendríticas, porque ustedes me dirán, bueno, pero los macrófagos también tienen función, por ejemplo, de fagocitosis, tal cual, y es una función en la defensa, pero su ayuda a los linfocitos es ser células presentadoras de antígeno. Las células dendríticas, hay tres tipos de células dendríticas, para que no se preocupen si encuentran distintos nombres. Hay dos tipos que se llaman interdigitantes y plasmocitoides, que son presentadoras de antígeno a los linfocitos. Y de otras que se llaman foliculares, que son las que tienen esa forma en la imagen, que tienen la función como de atrapar antígenos y dárselos, o sea, y dejárselos a mano a esas células, las redonditas que dibujan, son linfocitos B. Ahí se conecta la May. Hola May. ¿Qué pasa acá? La tercera célula presentadora de antígeno, porque esto es más para que se les englobe el conocimiento después para inmuno. Hay tres células que son presentadoras de antígeno a los linfocitos T, que son los realmente efectores de la respuesta inmunitaria. Los macrófagos, las dendríticas, interdigitantes y plasmocitoides, y los linfocitos B. Los linfocitos B son presentadores de antígeno a los linfocitos T. Entonces, acá lo que pasa es que las foliculares tienen estas prolongaciones donde se alojan linfocitos B. Y en esas prolongaciones también quedan atrapados los antígenos y se pueden encontrar con los linfocitos B para que ellos los agarren y vayan a presentarse a los linfocitos T. Es como que la célula dendrítica folicular lo ayuda al linfocito B para que capte el antígeno y él vaya a presentárselo a un linfocito T. Bueno, eso es componentes del tejido linfático. Ahora, ¿cómo se clasifica el tejido linfático? Y esto es muy importante. Tenemos el tejido linfático difuso, que son solamente células dispersas en otros órganos, y tejido linfático denso, que es un conjunto de tejido linfático, o sea, células del tejido linfático agrupadas y pueden estar formando cordones o nódulos. Miren acá, acá tenemos una parte de la pared, podría ser del intestino delgado. El tejido linfático difuso se refiere a las células del tejido linfático, o sea, linfocitos principalmente, o macrófagos o células dendríticas o alguna otra de las células accesorias, que están dispersas en el tejido conjuntivo laxo de los órganos. Acá, por ejemplo, donde dice LP en la imagen, quiere decir lámina propia. Esa es una parte de las capas que tiene, por ejemplo, el intestino o cualquier otro órgano hueco, que es de tejido conjuntivo laxo, debajo de los epitelios. Y esos puntitos azules que ven, los puntitos azules son linfocitos. Como son células pequeñas y casi sin citoplasma, nosotros solo le vemos el núcleo redondo de cromatina densa. Y el tejido linfático denso dijimos que son agrupaciones de tejido linfático que pueden estar en forma o de nódulos, que son estas estructuras redondas o esféricas, o en forma de cordones, que literalmente son, a ver, dibujemos como el
la formita, son cordones, tiki tiki, de tejido linfático. ¿Qué hay en ese tejido linfático? Ya dijimos, principalmente linfocitos y también células accesorias como macrófagos y células dendríticas. Los folículos o nódulos linfáticos son principalmente, o sea, son tejido linfático, pero principalmente linfocitos B, para que tengan en cuenta. Esos nódulos o folículos linfáticos los clasificamos en primarios o secundarios. Y vean esta imagen. Acá los nódulos o folículos linfáticos son todos estos. Vean que son agrupaciones esféricas de tejido linfático. Todas esas. Ahora, quiero que me digan qué notan ustedes entre, por ejemplo, ese que está marcado como folículo linfático primario o inactivo y el que está marcado como secundario activo. Si tuvieran que jugar a encontrar diferencias entre esos dos folículos, ¿qué me dirían? ¿Puede ser que el activo esté más basófilo? Tal cual. ¿Y el secundario qué tiene de distinto? Porque el primario, como vos me decís, perfecto, es como un basófilo parejo. En cambio, el secundario tiene como un qué, Como que parece más una redondo el parte. primario. O De no. una, es cierto. No, es que en la imagen sí parece más redondo el Aparte que se ve primario. más clarita. Tal cual, eso es. Nosotros reconocemos a los folículos secundarios activos, o sea, los que tuvieron contacto con un antígeno, porque tienen un centro más claro. En cambio, el primario, como ustedes dicen, es un basófilo parejo. En cambio, el secundario tiene un centro más claro. Eso pasa, ese centro más claro se llama centro germinativo. Eso pasa porque cuando los linfocitos B de ese folículo o nódulo linfático tienen contacto con un antígeno, empiezan a multiplicarse y se forman primero como unos linfocitos B inmaduros que tienen mucho citoplasma. Por eso se ve como más clarito. Ahí hay muchos linfocitos B inmaduros multiplicándose. Entonces decimos que un folículo o nódulo linfático secundario tiene un centro germinativo y una corona, que es la parte basófila en la periferia. Bien, entonces, primera gran clasificación del tejido linfático, difuso y denso. A su vez, el tejido linfático denso, este que puede ser nódulos o cordones linfáticos, puede ser no capsulado o de cápsula incompleta, que es el caso de las placas de Peyer y las amígdalas, o capsulado, que son los órganos parenquimatosos del sistema linfático. Estas son las famosas placas de Peyer, que nosotros los estudiamos en anatomía. Bueno, en histología entendemos que las placas de Peyer son simplemente agrupaciones de nódulos linfáticos en la pared del ilion, que es la última parte del intestino delgado. Nosotros vamos a estudiar, cuando estudiamos los órganos del aparato digestivo, que son órganos huecos que tienen capas. La primera capa se llama mucosa. Y dentro de esa mucosa es que está esta lámina propia, que es una zona de tejido conjuntivo laxo. Bueno, en ese tejido conjuntivo laxo, que forma la lámina propia de la mucosa, es que están estas famosas placas de Peyer, simplemente nódulos linfáticos ubicados en la lámina propia. No capsulado, o sea que están solamente los nódulos agrupados. En cambio,
Las amígdalas son lo mismo, pero de la nasofaringe. Son agrupaciones de nódulos linfáticos que están en la lámina propia de la mucosa de la nasofaringe. Pero las amígdalas tienen como una cápsula incompleta, como una capsulita delgada, muy simple y que puede faltar quizás en algunas partes. Por eso le decimos cápsula incompleta. En cambio, el tejido linfático denso capsulado pueden ser también cordones y nódulos linfáticos, pero rodeados de una cápsula de tejido conjuntivo y constituyen, por lo tanto, órganos parenquimatosos. Esto, antes de pasar a los órganos parenquimatosos, estos folículos linfáticos de la nasofaringe, ¿ustedes dirían que son primarios o secundarios? Secundarios. Perfecto. Tiene un centro germinativo, que es la zona más clara central, y una corona, que es el bordecito basófilo en la periferia. Ahí quiere decir que esos nódulos linfáticos tuvieron contacto con un antígeno y los linfocitos B se están multiplicando. Bien, eso era tejido linfático no capsulado, tejido linfático denso, no capsulado o de cápsula incompleta. Los órganos linfáticos son tejido linfático capsulado y se los clasifica en primarios o secundarios. ¿Según qué? En los primarios maduran los linfocitos y en los secundarios es donde los linfocitos inician respuestas inmunitarias. ¿Se acuerdan cuando dijimos que los linfocitos B maduran en la médula ósea y los linfocitos T maduran en el timo? Bueno, esos dos son los órganos primarios, el timo y la médula ósea. Y los secundarios, que es donde los linfocitos inician las respuestas inmunitarias, son el vaso y el ganglio linfático. Nosotros en esta clase vamos a estudiar timo, ganglio linfático y vaso. La médula ósea solamente tenemos que saber que es donde maduran los linfocitos B y que está alojada entre las trabéculas de tejido óseo. Eso bien acidófilo. Esto bien acidófilo son trabéculas de tejido esponjoso. Y vean cómo los osteocitos están adentro. Uy, esto es enorme. Los osteocitos están formando parte de la trabécula, cada uno en su laguna, y los osteoblastos están recubriendo la superficie de las trabéculas. Bueno, el tejido óseo que ya conocemos. La médula ósea es todo lo que ocupa el espacio entre las trabéculas. Bueno, para repasar. Composición de tejido linfático, linfocitos y células accesorias. Clasificación del tejido linfático es este cuadro. Denso, si está formando cordones y nódulos linfáticos, y difuso si son células dispersas en la lámina propia de la mucosa de órganos huecos. El denso, a su vez, puede ser no capsulado o de cápsula incompleta, que son nódulos linfáticos también en la lámina propia de la mucosa de los órganos huecos, que pueden estar no capsulados y son las placas de Peyer de Lilion, o con cápsula incompleta y son las amígdalas de la nasofaringe. Y el tejido linfático denso capsulado, que son los órganos parenquimatosos del sistema inmunitario, que los clasificamos en primarios y secundarios, según sean un lugar donde maduran los linfocitos o donde inician una respuesta inmunitaria. ¿Dudas de esto, chicos? ¿Cómo van? Yo por el momento ninguna. De 10.
Bueno, acá aparece un concepto que es el MALT. Es requete importante. MALT viene de inglés, tejido linfático asociado a mucosas. Es justamente tejido linfático que encontramos en la mucosa de los órganos huecos, específicamente en la lámina propia de la mucosa de los órganos huecos. Y es lo que ya vimos. El tejido linfático difuso, que dijimos que son células del tejido linfático dispersas, en el tejido conjuntivo laxo que constituye la lámina propia de la mucosa de un órgano hueco, y el tejido linfático no capsulado o de cápsula incompleta, que son los nódulos linfáticos que forman o las placas de Peyer en el ilion o las amígdalas en la nasofaringe, ubicadas en el mismo lugar que el tejido linfático difuso, en el tejido conjuntivo laxo que forma la lámina propia de la mucosa de los órganos huecos. Bueno, esos, tejido linfático difuso y denso no capsulado de cápsula incompleta, conforman el MALT, tejido linfático asociado a mucosa. Después vamos a ver más adelante que podemos subdividir el MALT en BALT, si estamos hablando específicamente del tejido linfático asociado a la mucosa de los bronquios en los pulmones, o GALT si es asociado a la mucosa de los intestinos, porque intestino en inglés es gut. Bien, y por último, tenemos el tejido reticular. Así como el tejido linfático o la sangre, el cartílago, el hueso, el tejido reticular es un tejido conjuntivo especializado. ¿Y por qué lo mencionamos acá? Porque en realidad son células reticulares y fibras reticulares que forman una malla que da sostén al tejido linfático. Las células reticulares son unos fibroblastos modificados. Y este tejido reticular lo encontramos en todos los órganos linfáticos, dándole sostén al tejido linfático, o sea, a los linfocitos y a las células accesorias, excepto en el timo. Pero vean, esta es una imagen de uno de los órganos linfáticos que ya vamos a ver, pero yo quería mostrarles esto, esta malla, se ven como fibras y células. Bueno, ese es el famoso tejido reticular. Es una malla que le da sostén al tejido linfático. Ahí se evidencia porque está justo en un espacio por donde circula la linfa, que ya vamos a ver más adelante. Pero esa misma malla de tejido reticular está en todo el órgano, aunque no la veamos, dándole sostén al tejido linfático. Y acá lo mismo. Vean que me corro un poquito. Este sería, con mucho aumento, un cordón de tejido linfático. Y por acá, por ejemplo, que no se marca, circularía la linfa. Y ven que en ese espacio hay un entramado de células y fibras. Es el famoso tejido reticular. Y está en esos espacios por donde circula linfa, pero en todo el órgano dándole sostén al tejido linfático. Bueno, arrancamos con los órganos. Vieron que hasta ahora vimos qué es el tejido linfático, cómo está compuesto y cómo se clasifica. Y el tejido reticular que le da sostén al linfático. El timo, dijimos que es un órgano linfático primario. O sea, si lo tuviéramos que clasificar en ese cuadro de tejido linfático, diríamos tejido conjuntivo, denso, capsulado, primario.
Es donde maduran los linfocitos T, por eso es un órgano linfático primario. Decimos que es un órgano linfoepitelial porque además de estar formado por tejido linfático, está formado por células epiteliales. Estas células accesorias del tejido linfático que yo les conté, que estaban solo en el timo y que se llaman células epitelios reticulares. Y es un órgano parenquimatoso, por lo tanto, tiene un parénquima, que es la parte del órgano que lleva a cabo la función, y un estroma, que es la parte del órgano que da sostén. Bueno, macroscópicamente el timo tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, y ya a nivel histológico tenemos que saber qué es el parénquima y qué es el estroma. El parénquima lo dividimos en corteza, que es más externa, y médula, que es más interna. Y el estroma lo forman la cápsula de tejido conjuntivo denso irregular, las trabéculas, que esta cápsula envía al interior y divide el parénquima en lobulillos incompletos. ¿Por qué digo incompletos? Porque dividen solo la corteza, no llegan a dividir la médula. Por eso decimos que son lobulillos incompletos. Y estas células epitelios reticulares que tienen la función principal de formar una malla que le da sostén al tejido linfático. Lo que haría el tejido reticular en los otros órganos, en el timo lo hacen las células epitelios reticulares. Bueno, esto es re importante, chicos. Siempre que hablemos de un órgano parenquimatoso, tenemos que saber decir qué es el parénquima y qué es el estroma. En este caso, el parénquima es tejido linfático formado por linfocitos T solamente, porque es el órgano donde maduran los linfocitos T, y células accesorias, como macrófagos y células dendríticas. Esta imagen del timo es típica. Ustedes están viendo la corteza externa, más superficial, es la que es más intensamente basófila, y la médula, que es más clarita, interna. Miren, acá se ve la cápsula. Esta sería la cápsula de tejido conjuntivo denso irregular y vean cómo está enviando tabiques al interior, que lobulillan el parénquima. Ahora, ¿por qué la médula, si es el mismo tejido linfático que forma el parénquima del timo, por qué la médula es más clarita? Simplemente porque tiene menos linfocitos T que la corteza. Ya vamos a ver por qué. Siempre que ustedes vean blanco, así se suele ver el tejido conjuntivo, porque es como que se separan con la técnica histológica. Entonces, por acá viene la cápsula, uy, ahí está, por acá viene la cápsula recubriendo externamente el órgano y está enviando tabiques al interior que lobulillan el parénquima. Ahí está, está la cápsula por fuera y las trabéculas o tabiques. Las dos estructuras son de tejido conjuntivo denso irregular. Bien, esta imagen tiene mucha información, así que lo vamos charlando. Dijimos, timo, órgano parenquimatoso, tiene parénquima y estroma. El parénquima está dividido en corteza y médula. Y el estroma es la cápsula de tejido conjuntivo denso irregular que envía tabiques al interior. Y estas células epitelios reticulares que están dándole sostén al tejido linfático.
Entonces, ahora habiendo definido bien qué es estroma y qué es parénquima, vean que en la corteza dibujaron muchos más linfocitos. Todos esos circulitos azules, morados, son linfocitos. Y vean que son mucho más abundantes en la corteza que en la médula. Entonces ahí está la explicación de por qué la corteza es más intensamente acidófila y la médula es más clarita, porque tiene menos linfocitos T. ¿Pero por qué pasa esto? Los linfocitos T en el timo sufren un proceso que se llama selección, o sea, la famosa maduración de los linfocitos T en el timo es un proceso de selección. ¿Qué se seleccionan? Van a salir del timo para llevar a cabo su función en el cuerpo los linfocitos que sean inmunocompetentes y autotolerantes. ¿Qué quiere decir? Inmunocompetentes significa que sean capaces de efectuar una respuesta inmunitaria, porque al cuerpo no le sirve un linfocito que no es capaz de iniciar una respuesta inmunitaria. Es como que le pasa un antígeno por los bigotes y el linfocito no reacciona. Eso no sirve. Tiene que ser inmunocompetente. Y autotolerante quiere decir que reconoce qué antígenos son propios de nuestro cuerpo y qué antígenos son extraños. Porque la palabra antígeno no significa algo malo. La palabra antígeno quiere decir algo, cualquier proteína o cualquier molécula de nuestro cuerpo puede ser un antígeno, porque puede ser detectado por los linfocitos. Pero los linfocitos tienen que ser autotolerantes, o sea, reconocer que un antígeno es propio y no atacarlo. Entonces, ¿qué pasa acá? Los linfocitos de la corteza son inmaduros. Todavía los de la corteza no sabemos si son inmunocompetentes y autotolerantes. Entonces, estos linfocitos de la corteza tienen que estar completamente aislados de la circulación sanguínea. Fíjense, estas células que están recubriendo los vasos sanguíneos de la corteza son células epitelios reticulares tipo 1. Y vean que también están recubriendo la cápsula por dentro. ¿Qué están haciendo? Están aislando a esos linfocitos T de la corteza, que no sabemos si son inmunocompetentes y autotolerantes, de la circulación sanguínea. Esas son células epitelios reticulares tipo 1. Sigamos viendo las otras. Las tipo 2 son las estrelladas, que forman una malla que da sostén. Las tipo 3 forman el límite córtico-medular del lado de la corteza. Y las tipo 4, 5, 6, que están en la médula, hacen algo parecido en espejo. Las tipo 4 forman límite córtico-medular junto con las 3. Las tipo 5 son las estrelladas, que forman una malla que da sostén. Y las tipo 6, estas sí son especiales, forman estas estructuras que se llaman corpúsculos de Hassall o corpúsculos tímicos, que ya lo vamos a ver. Bueno, de las células epiteliales reticulares tenemos que saber que son 6, 3 en la corteza, 3 en la médula. Tenemos que saber qué hace cada una, pero principalmente que las tipo 1 son las que recubren los vasos sanguíneos de la médula formando la barrera hematotímica. Evitan que los linfocitos T pasen a la sangre. Y las 6 en la médula, que forman los corpúsculos tímicos o de Hassall, que ya lo vamos a ver. Miren acá. Siempre a los corpúsculos los vamos a encontrar en la médula. Y vean que son células concéntricas alrededor de un centro de queratina. Tiene funciones en la maduración, producen moléculas que ayudan en la maduración de los linfocitos T.
Ah, y bueno, y de paso la barrera hematotímica, tenemos que usar los componentes. Así como estudiamos los componentes de la barrera hematoencefálica en tejido nervioso, los componentes de la barrera hematotímica son estas células, epitelios reticulares tipo 1, vean cómo están separando todo esto, son linfocitos T de la corteza. Tenemos el epitelio reticular tipo 1, un tejido conjuntivo que se llama tejido conjuntivo perivascular lleno de macrófagos y la lámina basal y el endotelio del capilar. Vean el grado de control que hay, que si un linfocito se llegara a escapar y se mete entre las células epitelios reticulares para meterse a la sangre, ahí nomás lo fagocitan esos macrófagos. ¿Por qué pasa esto? Porque en la médula, imagínense que los linfocitos no están, en la corteza, perdón, los linfocitos no están chequeados. Entonces, si uno de estos linfocitos, si uno de todos estos fuese un chiflado del moño que ataca a nuestros propios antígenos, a nuestras propias moléculas del cuerpo, ahí estaríamos hablando de una enfermedad autoinmune en la que nuestro propio sistema inmunitario, nuestros linfocitos, están atacando nuestras propias moléculas porque no son capaces de reconocerlas como propias, que no hay que atacarlas. Por eso hasta que no estén chequeados los linfocitos de la corteza, no pueden pasar a la sangre. Bueno, y terminamos el proceso de selección. De la corteza van a pasar a la médula. Y de la médula recién ahí van a pasar a la sangre, si están chequeados. ¿Y cómo es esta selección? En la corteza se les presenta un antígeno, cualquiera de nuestro cuerpo, pero que lo que nos interesa saber es que sean inmunocompetentes. Le presentamos cualquier antígeno y solo queremos ver si son capaces de reaccionar, si son útiles. Esa se llama selección positiva en la corteza. ¿Por qué? Porque si pasan la prueba, si reaccionan, aprueban y pasan a la médula. Por eso positiva. Aprueban y está bien, pasan a la médula. En cambio, en la médula se les vuelve a presentar un antígeno, pero a esta prueba se le llama selección negativa. ¿Por qué? Porque acá queremos evaluar si son autotolerantes. Le volvemos a presentar un antígeno nuestro, propio. Cualquier proteína la agarramos y se la presentamos. Pero si reaccionan contra esa proteína, cualquier antígeno propio, está mal. Porque ¿cómo van a reaccionar contra un antígeno de nuestro cuerpo? Por eso se llama selección negativa. Porque si en la médula se les presenta un antígeno y responden, inician una respuesta frente a ese antígeno, se mueren. Porque no podemos tener circulando por el cuerpo linfocitos T que estén atacando a nuestros propios antígenos. Por eso en la corteza decimos que se los somete a una selección positiva y en la médula a una selección negativa. En ambos casos, la prueba es presentarle un antígeno, pero estamos evaluando cosas distintas. En la corteza, si son inmunocompetentes, y en la médula, si son autotolerantes. En el caso que en la médula no reaccionen cuando se les presenta un antígeno, ok, pasaron la prueba, se van a la sangre a cumplir la función por todo el cuerpo. Bueno, eso se los escribí, chicos, acá. Sí. Tanto en la corteza como en la médula, ¿los antígenos que se presentan son propios? Tal cual. Pues cualquier cosita que tengan a mano para presentarle un antígeno, cualquier proteína de cualquier célula normal del cuerpo, se la presentan. La diferencia es que se evalúa. Ok. Bueno, les doy
un minutito, lean esta diapo y me preguntan si les quedó alguna duda. Bueno, ¿todo bien? Sí. Genial, chicos. Bueno, vean que al final definir, caracterizar al órgano es fácil, porque tenemos que decir, es un órgano parenquimatoso, cómo está dividido el parénquima y qué constituye el estroma. Me voy a fijar porque no sé si está por terminar el tiempo de la clase. Sí, quedan 12 minutos. Ah, bueno, tenemos tiempo. Bueno, ganglio es el órgano más lindo de los tres. Los ganglios, como ya saben de anato, son órganos chiquititos con forma medio arriñonada que están interpuestos en el recorrido de los vasos linfáticos y tienen la función de filtrar esa linfa que está circulando por los vasos linfáticos. Es un órgano linfático secundario porque es donde se inician respuestas inmunitarias. En el caso del ganglio, los linfocitos van a detectar antígenos que circulan por la linfa y van a iniciar respuestas inmunitarias contra esos antígenos que circulan por la linfa. Es un órgano parenquimatoso, por lo tanto tiene parénquima y estroma. El parénquima, que es la parte del órgano que lleva a cabo la función, está dividido en corteza, paracorteza y médula. Ya vamos a ver por qué. Y el estroma lo constituye de forma muy similar al timo una cápsula de tejido conjuntivo denso irregular, trabéculas del mismo tejido conjuntivo denso irregular que esa misma cápsula envía al interior del órgano, y tejido reticular, que es este tejido que yo les contaba que forma una malla que le da sostén al tejido linfático, que es el parénquima. Vean acá. Ah, bueno, este es el órgano entero. Vean que tiene forma arriñonada y el hilio, y tiene un hilio, que se acuerdan de anato, es la parte del órgano por donde entran y salen estructuras, como vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Y vean acá la cápsula, la que dice CAP, tejido conjuntivo denso irregular, que está enviando, la cápsula que envía trabéculas al interior. En el caso del ganglio linfático, estas trabéculas no están lobulillando el parénquima. Entran al parénquima, pero no lo dividen en lobulillos, como si pasa en el timo. Y vean las tres partes del parénquima. Corteza, paracorteza y médula. Vean que la corteza es la parte más externa del parénquima, la paracorteza está en el medio y la médula es la parte más interna.
¿Qué pasa acá? Vean que la imagen de ganglio también es muy típica porque siempre se distinguen estas estructuras redondas en la corteza, esta la dibujé para el miércoles, y estas estructuras como cordonales en la médula. Bueno, ¿cómo se pueden llamar esas estructuras redondeadas que están en la corteza? Que ya las vimos, que tienen un centro claro y una corona si están activos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas ¿Los nódulos? estructuras? Perfecto. Bueno, en la corteza está lleno de nódulos. Sería la parte del parénquima que tiene muchos nódulos linfáticos. En cambio, la médula es la parte más interna del parénquima que tiene cordones linfáticos. Fíjense que es lo mismo, es tejido linfático denso organizado o en folículos en la corteza o en cordones en la médula. Y nosotras no lo vemos, pero entre la corteza y la médula, ponele así sería, está la famosa paracorteza, porque dijimos que el parénquima se divide en corteza, paracorteza y médula. Pero la paracorteza nosotras no la vemos, porque es una línea delgada entre la corteza y la médula que está llena de linfocitos T, por eso también se le llama zona timodependiente, y tiene unas vénulas, unos vasos sanguíneos especiales que le llamamos vénulas de epitelio alto. Bueno, nosotros no lo podemos distinguir, se lo distingue con técnicas especiales, pero con hematoxilina y eosina nosotros no vemos la paracorteza, solo sabemos que está entre la corteza y la médula. Y vean la aclaración de abajo, todo el parénquima es tejido linfático, formado por linfocitos y, como son las accesorias, principalmente macrófagos y células dendríticas. Ahora, dijimos que a través del ganglio linfático circulaba la linfa. Miren esto. ¿Cómo es que el ganglio filtra la linfa? Bueno, los vasos linfáticos aferentes, todos estos vasos linfáticos aferentes, perforan la cápsula y vuelcan la linfa a estos espacios debajo de la cápsula que se llaman senos subcapsulares. Después la linfa se va por los senos trabeculares, que están a cada lado de la trabécula, y después sigue por los senos medulares, que están en la médula entre los cordones linfáticos. Y de ahí se va por un vaso linfático eferente. Ese es el recorrido de la linfa a través del ganglio linfático. De los vasos linfáticos aferentes pasan a senos subcapsulares, trabeculares, medulares y se va por vasos linfáticos eferentes. Los senos, si bien uno por ahí los ve blancos, son todo lo que ven blanco ahí, son los senos por donde circula la linfa. Uno le quiere decir espacios, en realidad son conductos. Conductos linfáticos con tejido reticular por donde circula la linfa. ¿Se acuerdan esta imagen? Bueno, esta es la cápsula del ganglio y acá está metiendo una trabécula al parénquima. Esto es la corteza, o sea, la zona del parénquima donde hay muchos nódulos linfáticos. Eso puede ser un nódulo, pero no lo vemos redondeado porque estamos medio muy encima. Y estos son los senos subcapsulares, donde vuelcan la linfa a los vasos linfáticos aferentes,
se continúa por senos trabeculares a cada lado de la trabécula y después se va por los senos medulares que está entre los cordones linfáticos de la médula. Miren, estas son imágenes del trabajo práctico. Vean la cápsula, tejido conjuntivo denso irregular, y que envía las trabéculas al interior del órgano, pero sin lobulillarlo. Y vean ese espacio entre la cápsula y el parénquima de la corteza, es el seno subcapsular. Ahí se vuelca la linfa y después se va por los senos trabeculares, que serían estos, los que están a cada lado de la trabécula. Y si nos vamos más adentro del órgano, vemos cómo los senos trabeculares llevan la linfa hacia los senos medulares. Y de ahí ya se va por vasos linfáticos eferentes que salen por el ilio. Bueno, y vean la diferencia entre la corteza, que está llena de nódulos linfáticos, y la médula, que está llena de cordones linfáticos. Y también fíjense que nosotros no vemos nada distinto entre la corteza y la médula, pero sabemos que está la paracorteza, que es una zona delgada con muchos linfocitos T, y estas vénulas de epitelio alto. Esta imagen es tremenda. O sea, me encanta porque en gris dibujan el tejido linfático, que está en forma de nódulos en la corteza y en forma de cordones en la médula. Y en verde dibujan los senos, por donde circula la linfa y se va después por el vaso linfático eferente. Es muy bueno. Bueno, estas vénulas de epitelio alto no son muy importantes, son más como curiosas, como una curiosidad. Vieron que yo les dije, en todos los vasos sanguíneos de este universo, internamente, recubriendo ese vaso sanguíneo, hay un endotelio, que es un epitelio plano simple. Siempre los vasos sanguíneos están recubiertos internamente por un endotelio, o sea, un epitelio plano simple. Bueno, esta es la única excepción a eso. En estos vasos sanguíneos, el recorrido de la linfa. Se ve el vaso linfático aferente que perfora la cápsula, vuelca la linfa al seno subcapsular. Después sigue por el seno peritrabecular y por el seno medular. Y después se va por el vaso linfático eferente. La otra cosa como que tiene de interesante, que tienen como de interesante las vénulas de epitelio alto, que dicen que es un lugar por donde salen los linfocitos de la sangre al ganglio linfático. Nosotros sabemos que siempre a un órgano entra la arteria, en el órgano se capilariza y se vuelven a formar vénulas y finalmente una vena que se va. Bueno, los linfocitos que circulan en la sangre, también a modo de policía, se meten al ganglio y es a través de estas vénulas de epitelio alto. A esa altura salen de la sangre y se meten al ganglio. ¿Para qué? No sé qué estoy. Y ahí está Facu. Y la Mel. Buenísimo, ahí estamos todos. Entonces, chicos, vean cómo el parénquima del ganglio, aunque nosotros no lo veamos
no le vemos la corteza profunda, la paracorteza en los cortes. Está dividido en corteza, paracorteza o corteza profunda y la médula. Y es en la corteza profunda o paracorteza que se encuentran estas vénulas de epitelio alto, que son la única excepción en este universo a que los vasos sanguíneos están recubiertos por un epitelio plano simple. Bueno, y por último, el vaso. Súper lindo este órgano. Bueno, primero, ya con la imagen vemos que es un órgano parenquimatoso, o sea, va a tener un parénquima y un estroma, y tiene una cápsula formando parte de ese estroma. Eso es lo que sabemos viendo la imagen. Es un órgano linfático secundario porque, al igual que el ganglio linfático, es donde se inician las respuestas inmunitarias. ¿Cuál es la diferencia con el ganglio? El ganglio filtra la linfa para buscar antígenos e iniciar respuesta inmunitaria contra ellos. El vaso filtra la sangre para detectar antígenos e iniciar respuestas inmunitarias contra ellos. Y también tiene otras funciones como eliminar eritrocitos viejos y ser un reservorio de sangre. ¿Vieron cuando estamos haciendo ejercicio y nos da una puntada ahí en el lado izquierdo? Bueno, ese es el vaso que se contrae, su cápsula tiene miofibroblastos, o sea, fibroblastos con capacidad contráctil, que se contraen y es como que estrujan el parénquima para que esa reserva de sangre que tiene el vaso pase a la circulación. Esa es la famosa puntada, cuando nos falta oxígeno. Y es un órgano parenquimatoso, por lo tanto tiene parénquima y estroma. ¿Qué es cada cosa? Bueno, primero, el vaso es particular porque el parénquima tiene un nombre especial que es pulpa. Por ahí van a escuchar que se dice la pulpa esplénica. Quiere decir el parénquima del vaso. Y está dividido el parénquima, la pulpa, en pulpa roja y pulpa blanca, que ya vamos a ver cuáles son los componentes de cada pulpa. ¿Y el estroma qué es? Muy parecido al ganglio, cápsula de tejido conjuntivo denso irregular que tiene esta particularidad de tener miofibroblastos que le permiten contraerse la cápsula, trabéculas, que esa cápsula envía al interior, y tejido reticular, que forma una malla que le da sostén al parénquima. Esta es una imagen típica del vaso, la cápsula, tejido conjuntivo denso irregular, que no vemos en esta imagen, pero al igual que el ganglio, envía trabéculas al interior que no lobulillan el parénquima, solo entra la trabécula. Y vemos que el parénquima se le llama pulpa y tenemos pulpa roja y pulpa blanca. Ven que se diferencian bien. Bueno, así como dijimos que los ganglios linfáticos están interpuestos en el recorrido de los vasos linfáticos, bueno, el vaso está como interpuesto en el recorrido de los vasos sanguíneos. O sea, la sangre atraviesa el vaso para que lo puedas filtrar justamente. Entonces es elemental en el vaso saber cómo es la ramificación de las arterias hasta capilares y después los capilares que se forman todas las vénulas y venas que terminan en una vena esplénica que sale del vaso. Tenemos la arteria esplénica, que es la que entra al vaso. Vieron que siempre tenemos, por ejemplo, la arteria renal que entra al riñón. Bueno, la arteria esplénica entra al vaso. Cuando se mete, las ramificaciones de la arteria esplénica, cuando se meten en cada trabécula, se llaman arterias trabeculares. Y cuando salen de las trabéculas y se meten al parénquima, se llaman arterias centrales. ¿Por qué se llaman arterias centrales? Ven, acá tenemos. Vino por acá
Ponle que esta sea la arteria esplénica, que se va ramificando y cuando se mete en cada trabécula se llama arteria trabecular. Cuando sale la trabécula y se mete en el parénquima del vaso, en la pulpa, se rodea de una vaina de tejido linfático que se llama pals, vaina linfática periarterial. Y esta imagen no me gusta mucho, porque hasta ahí se entiende la ramificación esa. Arteria esplénica, arteria trabecular y arteria central que se rodea del pals. Cuando esa arteria central deja de estar rodeada por el pals, salen muchas arterias penicilares. Ven que tenemos la arteria central y de la arteria central salen muchas, esta es la contra de solo desde el celu, se me aprieta un millón de cosas. De la arteria central salen muchas arteriolas peniciladas. Se dice peniciladas porque es como que salen muchas al mismo tiempo y parece como un plumerito. Esas arteriolas peniciladas tienen 3 partes que se llaman arteriola de la pulpa, capilar con manguito, porque es una parte que se rodea de macrófagos, se hace como un manguito de macrófagos, y capilar terminal. Hasta ahí termina la parte arterial. Arteria esplénica, trabecular, central y arteriola penicilar. Esa arteriola penicilar, su última parte, el capilar terminal, se une y directa o indirectamente, ya vamos a ver que hay 2 formas, a un sinusoide esplénico. Sinusoide es un capilar. Hay 3 tipos de capilares y el sinusoide es el más permeable, el que permite más intercambio. Y como estos capilares sinusoides son del vaso, se les llama sinusoides esplénicos. Y de esa parte capilar ya sigue toda la parte venosa. Vieron que siempre es así. Arteria, capilar, vena. Bueno, está toda la ramificación de la arteria, los sinusoides, que es la parte donde se realiza el intercambio, y de ahí la parte venosa. De los sinusoides se forman vénulas de la pulpa, después venas trabeculares y después la vena esplénica que se va del vaso. Acá están como dibujadas las 3 partes de la arteriola penicilar. Arteriola de la pulpa, capilar en manguito y capilar terminal. Y acá vemos cómo se conecta directamente a un sinusoide, que es ya donde se realiza el intercambio. Pero vamos a ver una imagen más bonita. Miren acá. Tenemos arteria trabecular, que va por la trabécula. Cuando sale de la trabécula y se mete al parénquima, se llama arteria central. Y vean que está rodeada de este pals, que es una vaina de tejido linfático. Y de esa arteria central salen varias arteriolas peniciladas. Cada una de ellas tiene 3 partes. Dijimos, una arteriola de la pulpa es la primera parte. Capilar en manguito, que es una zona donde las rodean macrófagos, y capilar terminal, la tercera parte. No tiene mucho sentido memorizarlo, pero hay que memorizar las 3 partes de la arteriola penicilada. Y acá miren esto. Ven que algunos capilares terminales, o sea, algunas arteriolas peniciladas, se unen directamente al capilar y otras, como estas que le marqué con un puntito, es como que se abren a la nada, vuelcan la sangre y la sangre solita, estos son glóbulos rojos, solita entra al capilar, al sinusoide. Bueno, el vaso tiene 2 circulaciones. Se dice circulación abierta cuando
las arteriolas peniciladas vuelcan la sangre a los cordones de tejido linfático que hay entre los sinusoides, que es tejido linfático en forma de cordones, vuelcan la sangre ahí a los cordones y solita esa sangre entra después a los sinusoides. Esa sería la circulación abierta. La sangre se vuelca a los cordones y solita entra a los sinusoides. Y la circulación cerrada es cuando la sangre nunca sale del sistema vascular, o sea, de la arteriola penicilada con sus tres partes, se une directamente a un sinusoide. De cualquier forma, vean que después del sinusoide sigue la parte venosa, que dijimos vénula de la pulpa, vena trabecular y ya la vena esplénica. Entonces, los capilares terminales de las arterias peniciladas pueden continuarse directamente con los sinusoides, y es la circulación cerrada del vaso, o volcar la sangre a los cordones y de ahí recién pasar a los sinusoides. Y esa es la circulación abierta. Son dos formas, o sea, el mismo vaso tiene las dos formas. Y son formas de hacer más eficiente la función de filtrado, porque imagínense que si la sangre en la circulación abierta se está volcando a los cordones de tejido linfático, se remilfiltra, las células del tejido linfático filtran esa sangre, se aseguran que no haya antígeno y de ahí se va al sinusoide. Es mucho más eficiente la función de filtrado en la parte de circulación abierta que en la parte de circulación cerrada. Pero el vaso tiene las dos, como para equilibrar. Bueno, entonces, tema circulación. Esto está bueno entender en el dibujito este, que todo el fondo rosita serían los cordones de tejido linfático. O sea, todo este fondo rosita que rodea los sinusoides son cordones linfáticos. Entonces, una circulación abierta, por ejemplo, haría, tenemos la arteriola de la pulpa, capilar en manguito, capilar terminal, y poner que haga esto. La sangre se vuelca ahí, a los cordones linfáticos, y solita después la sangre se mete de vuelta a los sinusoides. Circulación abierta y cerrada. Y vean acá cómo la arteria central, que es esta, está rodeada de una vaina de tejido linfático que se llama pals. En ese mismo pals puede haber, miren esto, un nódulo linfático. El pals es principalmente una vaina de linfocitos T, pero que puede haber nódulos linfáticos que sabemos que son principalmente de linfocitos B. Y este límite, vieron que lo dibujaron de color distinto, el límite de la pals se le llama zona marginal. Bueno, ahí, chicos, ustedes memorizaron los tres componentes de la pulpa blanca, que todo es tejido linfático. La pals, vaina linfática periarterial, tejido linfático en forma de cilindro que rodea las arterias centrales y principalmente de linfocitos T. Y la arteria central es central. O sea, si yo le hago un corte longitudinal como este, y no hice un corte transversal. Pero bueno, acá que tenemos la arteria central y la vaina de tejido linfático periarterial. Si yo hiciera un corte transversal, o sea, así, ¿qué veo yo? Tejido linfático y la arteria central. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque los nódulos linfáticos, que están en la misma vaina linfática, siempre están irrigados por una arteriola folicular, que deriva de una arteria central. Sería esto. Ven que ese nódulo linfático está irrigado por una arteriola central que viene, perdón, una arteriola folicular que viene de esta arteria central. Bueno, si yo hago un corte
de ese folículo, yo voy a ver la arteriola folicular, pero en la periferia. Ven que tengo tejido linfático y esta es la arteriola folicular. Justamente yo me di cuenta que eso es un nódulo y esa es una arteria folicular porque está en la periferia el vaso sanguíneo, la arteria folicular. Si fuese una arteria central con su pals, sí o sí yo vería tejido linfático y la arteria realmente central. Ahí la veo en la periferia. Eso para diferenciar cuando vemos la parte de pulpa blanca, si estoy viendo nódulo con arteria folicular o, ven que borre todo esto, o pals, vaina linfática, con arteria central. Y el tercer componente de la pulpa blanca es la zona marginal, que no es importante, pero hay que mencionarla. Es el límite entre la pulpa blanca y la roja. Esos son los tres componentes de la pulpa blanca. Los de la roja también los conocemos. Son las arteriolas penicilares con sus tres partes, arteriola de la pulpa, capilar en manguito, red de macrófagos y capilar terminal. Los sinusoides, que también se les llaman de apodo senos venosos, pero son capilares, no se confundan. Y los cordones esplénicos o de Billroth, que son los cordones linfáticos. Básicamente, esto es pulpa blanca y esto es pulpa roja. ¿Ven? Tenemos vaina linfática, periarterial, toda esta, nódulos linfáticos y la zona marginal. Y de pulpa roja tenemos las arterias penicilares con sus tres partes, los sinusoides y los cordones esplénicos. Hay que saber decir siempre los tres componentes, la pulpa roja y la pulpa blanca. Yo quiero borrar esto y se me va a esto. Y por último, los sinusoides son muy característicos en el vaso. Las células epiteliales tienen esta forma de bastón, por eso se dicen que son bastoniformes, las células del endotelio. Y la lámina basal es discontinua, o sea, está en algunas partes, y forma estos como anillos de lámina basal que envuelven a las células endoteliales. Por eso se dice que estos sinusoides esplénicos son como un barril, en el que cada madera es una célula endotelial y los anillos de hierro son anillos discontinuos de lámina basal. Como ven, son capilares que permiten muchísimo intercambio. Hay mucho espacio entre las células endoteliales y la lámina basal es discontinua. Bueno, chicos, eso fue todo del sistema linfático. ¿Quieren que veamos algo?